Bueno, siendo hoy 11 de abril, damos inicio con un cordial saludo para todos ustedes, incluidas las personas que no están conectadas por algunas fallas técnicas que teníamos al inicio, pero que parece se subsanaron. Dicho esto, voy a compartir pantalla, dándole la bienvenida, para que podamos dar inicio a nuestro encuentro en la noche de hoy. Vamos a admitir por acá. Y voy a compartir pantalla. ¿Estamos viendo? Listo, como es habitual, Multimedia y Web, nombre del proyecto desarrollo de una estrategia de comunicación gráfica fundamental en las necesidades del cliente. El objetivo es editar archivos para generar publicaciones digitales de acuerdo con el dispositivo de salida. ¿Alguien le podría dar, por favor, entrada a Karimi? Y gracias. Si no pueden, me dicen yo, me salgo. ¿Puedo entrar? En la actividad de proyecto AP6, ¿me dejan saber, por favor, si pudo entrar Karime, que estaba solicitando entrada? Cari, ¿pudiste entrar? Profe, a mí no me aparece la opción para aceptarla. Pero sí, antes déme un segundo, por favor. Salimos acá. Ya, muchísimas gracias, Kelly. No habíamos podido. Cari, ahora sí, estamos todos listos. Les estaba dando la bienvenida. Está esto medio loco y no sé por qué. Pensaba que iba a tener que dejar grabación y más bien que ustedes pudieran acceder a ella. Pero entonces, lo que tiene que ver con esta apertura para esta nueva actividad de la AP6, nos vamos a dirigir a lo que es la fase 2, elaborar piezas gráficas, la guía de aprendizaje 7. Cuando entramos a esta guía de aprendizaje, precisamente ahí ya vamos a encontrar lo que vamos a desarrollar, que es una actividad realmente muy sencilla, pero es algo que tiene que ver con lo nuevo. Para esta primera parte, tenemos una evidencia de reflexión inicial de la cual quiero volver nuevamente con ustedes y preguntarles puntualmente. Me tomo precisamente el espacio para leerles esta pequeña reflexión. Lo primero es reconocer los elementos gráficos que le proporciona la interactividad a un proyecto editorial, para lo cual se invita a responder la siguiente pregunta como actividad de reflexión. Cuando consultan un libro, y lo voy a leer textualmente, cuando consultan un libro digital online con fines educativos, ¿qué elementos o cuáles elementos en el concepto gráfico esperan encontrar para facilitar el proceso de lectura? Argumenten su respuesta. Es una pregunta interesante porque de esto se va a desligar casi que los elementos y los componentes que nosotros vamos a clarificar el día de hoy, que es lo que se convierte en este desarrollo conceptual de la apertura de esta evidencia. Y la repito, cuando ustedes consultan un libro digital online con fines educativos, ¿qué elementos o cuáles elementos en el concepto gráfico esperan encontrar para facilitar el proceso de lectura? ¿Con quién arrancamos? ¿Quién me deja saber su opinión? La idea es que, aprovechando que no somos tan concurridos, los podemos escuchar a todos. Cari, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, profe, en libros digitales yo siempre trato de buscar como un índice Un índice. para yo guiarme de cuántos capítulos tienen, las páginas, o si de pronto leí un capítulo, ya yo sé que por dónde quedé y así. Siempre me guío de un índice.
El índice, para ti es importante el índice. ¿Algún elemento dentro de los conceptos gráficos que tú consideres es importante para mí tener esto? ¿Se salió Karime? ¿O ya no me escuchan? ¿O esto nos desconectó? Buenas, sonido. ¿Me están escuchando? Esto está peor que en la Sí, época de pandemia. Ah, bueno. no ¿Hay pensé alguien ahí? problema. Parece que Pero, hoy esto está fallando. Hola, Cari. ay Dios, creo que el internet también me está fallando. ¿El mío o el Bueno, tuyo? el gráfico, yo vi el espacio y la tipografía, Ujú. pienso yo que puede Sí, señor. ayudarnos. Hay elementos muy interesantes. Kelly, ¿se te ocurre algo? También por el lado de la tipografía, como que sea de fácil lectura, que no, pues que uno no se canse como al leerlo, porque al ser algo de estudio, pues debe ser como más amigable por ese lado. Perfecto. Rubia Alexandra, ¿se te ocurre algo? Claro, ayudarse con las ilustraciones, imágenes, fotografías. Muy bien. Si se dan cuenta, miren que estamos hablando de elementos muy claros, entre esos la tipografía, que sea legible, que tenga una jerarquía visual clara, los usos de fuente. Vamos a aceptar al compañero. Los usos diversos de fuente. En cuanto al tema de imágenes, que bien lo dijo Ruby, lo que tiene que ver con las imágenes, los gráficos, las ilustraciones, son recursos visuales que también ayudan a complementar como la información textual. Aparte de eso, un diseño interactivo. Y un diseño interactivo que casi que proporcione una navegación intuitiva. Si ustedes se dan cuenta, hoy vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Son elementos que visualmente lo convocan a uno, que visualmente dice uno, esto está bien, esto gusta, esto agrada. Tienen índices interactivos, enlaces y marcadores que facilitan acceso a diferentes capítulos, temas, etc., etc. Hay colores, y hay colores que evidentemente me van hablando de funciones como tal, y lo hemos hablado en diferentes momentos. La paleta de colores bien seleccionada, que tenga coherencia entre lo que quiero transmitir y lo que allí se esté desarrollando. Elementos multimedia, videos, audios, animaciones, todo eso son elementos que nos permiten enriquecer de cierto modo esta pregunta. José, aprovechando que llegaste, no sé si ya solucionaste tu problema, puedes escuchar y puedes hablar. Sí, profe, casi que no. Esto está hoy loco, mira todo el inconveniente que tuvimos para arrancar, pero bueno, aquí vamos, pensamos que iba a tener que dejar más bien la grabación porque no estábamos ni compartiendo pantalla, luego no dejaba iniciar grabación, pero bueno, aquí vamos. La pregunta para esta reflexión inicial de la evidencia, José, es cuando usted consulta un libro digital online con fines educativos, ¿qué elemento o cuáles elementos en el concepto gráfico espera encontrar para facilitar el proceso de lectura? Argumente su respuesta. Te perdiste cuando las compañeras estaban participando, pero nos gustaría saber frente a eso qué opinión te merece, José. Pues no, yo hasta ahorita que tengo el y pues referente a eso, pues no sé, profe, yo creo, por mi parte, yo siempre lo que busco es como, yo soy muy, aparte de que sea mucha lectura, que tenga algo como de dibujo. O sea, me Muy guía mucho visual. la parte. Exactamente, soy muy visual, eso me llama la atención. Y muy bien, y hablábamos precisamente de elementos multimediales, no solamente audios, videos, animaciones, sino que también el uso de los colores,
que exista un diseño interactivo, que además sea intuitivo, sea un entorno amigable digital en el que se pueda dar precisamente en ese libro una muy buena adaptación, que hayan imágenes, gráficos, ilustraciones. Se habla de la tipografía también, que sea legible, que hayan elementos muy claros. Y frente a eso, precisamente agradeciendo la participación de todos, entonces nos remitimos nuevamente a esta presentación. Comparto pantalla y volvemos precisamente con este elemento. Entonces, cuando estamos hablando precisamente de esas características que a nosotros nos llamarían la atención, como reflexión inicial decimos, hay una serie de elementos que de cierto modo nos dejan, aunque no tengamos claridad conceptual estructural como usuario, sí nos dejan entrever si algo es llamativo, si algo me conecta, si algo es afín a mis gustos, si hay elementos de composición que sean inherentes a la naturaleza como yo percibo las ilustraciones, las imágenes, los libros, los audios, todo, eso me va dando buena cuenta de ello. Para esta evidencia de la que vamos a hablar hoy, que es la 1081, AA1, evaluación 1, elementos de multimedia en catálogo digital, nos tenemos que remitir un poco a entender esa riqueza de esos elementos. A propósito, antes de, estas son las evidencias que tenemos, valga la cuñita, sería bueno que le tomaran un pantallazo para que tengan como de buena disposición qué es lo que nosotros tenemos y cuáles son las fechas límites de entrega, ¿sí? Pasamos por la segunda, que es un ejercicio práctico en producción. Tenemos una publicación de editoriales en diferentes plataformas y tenemos un ejercicio práctico de postproducción. Evidencias de aprendizaje y el material de estudio. Nos vamos a remitir precisamente a donde decimos producción EPUB. Ya les voy a mostrar precisamente en donde nos encontramos, que vendría siendo esta producción EPUB. Cada uno lo puede buscar en su plataforma y tenemos, como ya lo hemos venido diciendo, de una forma muy amigable, una explicación detallada de lo que esta evidencia necesita como insumo. A propósito, son videos muy cortos que nos permiten a nosotros entender un poco de esa dinámica. Quiero compartirles y para que veamos que es cortico además, para que lo podamos obtener, le voy a habilitar el audio, para que nos demos cuenta un poquitico de esa cosmovisión que tenemos frente a lo que va a tener que ver esta evidencia. Con este pequeño video, espero que lo puedan escuchar. Producción EPUB. Introducción. Existe una gran heterogeneidad de la producción editorial digital que consiste en la gran variedad de elementos u opciones que la componen. Miren que ahí de entrada nos están diciendo un elemento muy clave y quiero llegar precisamente al punto en que lo detallemos paso a paso porque nos abre de buena forma el paso a la claridad de lo que debería tener como componentes nuestra evidencia. Miren que hay diferentes elementos que nosotros podemos consignar para darle mayor dinamismo a ese ejercicio. Estos se diferencian entre sí, formando parte del mismo conjunto. Es decir, son elementos que tienen algo en común, pero que son perfectamente diferenciables. Estas opciones tienen características propias que se utilizan conforme al objeto digital que deseamos crear, los formatos que se utilizarán o los medios de publicación y de comercialización en el mercado digital.
El medio digital cambia rápidamente en cuanto a las herramientas, formatos y plataformas, a pesar de que algunos lenguajes se mantengan en el tiempo. Es necesario precisar que el creador o diseñador debe realizar un análisis completo de las herramientas y el formato que utilizará. Miren que cuando nos habla de un análisis completo, es porque esto tiene tanto de largo como de ancho. Es decir, no todos los elementos tienen precisamente que ver y son inclusives para lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo que me permite a mí entender cuál elemento podría funcionar y cuál no? Me gustaría saber por parte de ustedes si de pronto un video funciona o no funciona, cuál es el criterio para yo saber si puede ir ahí o no. Si me pregunto que una fracción de audio pueda incorporarse en esa creación digital, ¿qué me permite a mí entender cuál es el juicio minucioso que tengo yo a la hora de esa selección, de esa escogencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que me permite a mí entender si algo de los elementos digitales que podría utilizar en esta creación son o no aptos para que los pueda utilizar? Cari, ¿qué se te ocurre? Kelly, José, Rubia Alexandra, ¿qué creen ustedes que podría ser lo que defina por qué utilizar o no X o Y elemento que tenga obviamente una razón interactiva adicional? ¿Qué serán esos elementos como juicios de valor para yo escoger o no un elemento que haga parte de esa composición? ¿A quién se le ocurre algo? José, Cari, Ruby, Kelly. Lo pregunto es porque es importante. Profe, yo Kelly, creo adelante. que según el tipo como de información que vaya, hay información que es más fácil de entender a través de un video y otra puede entenderse leyendo simplemente, pero otra de pronto sí necesita más video, movimiento, sí, más imágenes que lo ayuden a entender. Muchísimas gracias, Kelly. Evidentemente, casi que Kelly nos proporciona la claridad frente al tema. Rubia Alexandra, te escucho. Profe, un video, perdón, un texto corto, pero bien explicado. Una buena redacción también, es cierto. Una buena redacción, sí. Si hay una buena redacción y adicional, tomamos lo que dice Kelly, que es muchas veces una imagen puede ser mucho más explícita, mucho más concreta a la hora de poder transmitir algo de buena manera. ¿Por qué no hacerlo? Entonces miren que sí hay elementos de rigor que nos dicen el por qué sí utilizar y el por qué no utilizar en algunos casos determinados elementos. Así como de los resultados del proceso elegido para obtener resultados óptimos. La dinámica del cambio en el entorno digital lo hace inestable, pero de conformidad con el profundo análisis de las decisiones que el diseñador realice, los resultados serán exitosos. En este proceso, el creador deberá decidir la forma del contenido, el objeto a crear, si se trata, por ejemplo, de una revista, folleto, libro o aplicación, siendo necesario pensar detenidamente en el tipo de formato, cuáles serán los canales de distribución y el modelo de negocio deseado. La digitalización de los procesos de creación, publicación y comercialización de los contenidos ha generado una proliferación de objetos para crear. ¿Se acuerdan que lo veníamos quienes han tenido la posibilidad de compartir el espacio cortico que tenemos los días miércoles en la tarde, hablando de la comunicación y la transformación digital y a lo que nos estamos volcando con ese avance tecnológico que hoy por hoy tenemos y la facilidad con la que se nos está dando estas dinámicas gracias a Internet y a las redes sociales? Miren que aquí nos lo dejan entrever nuevamente. Hay una proliferación en aumento y permanente, constante, pero el hecho de yo ya entender que no solamente el texto tradicional y una fotografía me van a ayudar para, o me va a alcanzar mejor para un objetivo bien logrado. Hay una serie de elementos que me podrían estar estableciendo en un estándar óptimo
de lo que nosotros estamos buscando, y por eso cobra un gran valor la fotografía, el video, el audio, esos botones que nosotros vamos creando y que desde la maquetación en InDesign podemos precisamente convertir en enlaces que nos redireccionan a otro lugar. De hecho, tengo un ejemplo a través de Pacífica de lo que realmente hoy por hoy nos está exigiendo esta publicación digital. Continuemos. Así como de las herramientas y formatos para su realización. Esto permite que, al crear, por ejemplo, una revista digital, se pueda usar, entre otros, un gestor de contenidos CMS, que permite crear, administrar y publicar una página web en la Internet, sin que se requiera tener conocimiento previo de programación. O se puede utilizar el formato cerrado InDesign como PDF o el más reciente EPUB 3. Una publicación digital puede utilizar distintos contenedores, diferentes herramientas y formatos, lo cual determinará las posibilidades de distribución y comercialización del objeto final. Es fundamental y necesario para el diseñador realizar un cuidadoso análisis de las determinaciones y decisiones que adoptará. Mire que de cierto modo nos va llevando a entender que no nos podemos quedar única y exclusivamente en lo convencional, y que dentro de esa opción que nos está regalando hoy por hoy esos adelantos tecnológicos, esa inmersión creativa, innovadora, que nos permite a nosotros ver de forma diferente lo que antes veíamos de una manera muy tradicional, nos va acercando a esos objetivos muchísimo mayor y muchísimo mejor logrados. Es buscando, en fin de cuentas, poder impactar, visualizar, atraer, conectar, vibrar con ese producto ante una audiencia que cada vez si nos tenemos que poner casi que en el banquillo, una audiencia muy exigente porque al igual que nosotros exigimos cosas diferentes y simplemente con un juicio de valor en donde decimos, ¿nos gustó o no nos gustó? ¿Me llama la atención o no me llama la atención? Tiempo atrás, los famosos catálogos físicos, las revistas, que no sé si de pronto alguno de nosotros o nuestras mamás o algún familiar o un conocido movilizaban una revista en donde iban y se la dejaban, llámese Avon, Essie, Cayambal, etc., la que quiera que sea. Entonces, lo más tecnológico de esa revista en su momento era que a medida que iba pasando, había un elemento que empezaba a aproximar como innovador ante ese cuento. ¿Alguien sabe a qué me refiero? Sí, profe. ¿A qué? Se refiere a la actualidad de que ya ponen en las revistas, ponen, por ejemplo, el olor de la loción. Muy bien, Ruby, muy bien. Exactamente eso. Miren que nosotros teníamos un texto, pero ya luego había, levante un papelito y pruebe a ver qué tal. Hay un probador y salía el olor de la loción. Eso ya empezó a dar una cuenta de un acercamiento muy interesante. Pero entonces no solamente se quedaron ahí, se dieron cuenta que tenían que estarse reinventando y en esa reinvención descubrieron que tenían que avanzar aún más. Y entonces empezaron a aparecer esos catálogos digitales en donde a través de un PDF usted enviaba la misma revista, página por página, le entregaban 100 páginas y ahí sí no tenía probador, sino que usted iba pasando y veía todo. Era un sartal de hojas en PDF, formato digital, valores, que era el cuento, punto y se acabó, no veíamos nada más. Hoy ya las cosas son diferentes. Hoy el salto ha sido tremendamente cuántico, porque entonces ya además yo ya puedo ver en ese catálogo digital, sea a través de un PDF o sea a través de InDesign. Denme un segundo, por favor, que tengo que abrir la puerta a la mascota, qué pena. Podemos tener, gracias y me disculpo, podemos tener ya un acceso a otros elementos y entonces ahí cobra valor lo que decía Kelly, lo que decía Ruby, no solamente es el texto, sino que yo ya tengo un botón
que genera un enlace y que me saca a través de él un video ilustrativo sobre ver cómo una imagen, por ejemplo, con un buen contenido de valor, me transmite mucho más que quizás ese olor, que quizás ese texto, que quizás esa fotografía, pero ya estoy entrando en un comercial y eso ya habla de otro cuento. Pero ya puedo ver una pasarela, pero ya puedo ver el plato humeante muy delicioso, pero ya puedo ver la gente disfrutando, etc., etc. Y esto ya da cuenta definitivamente de que estamos en otro nivel. Y estar en ese otro nivel y pensar en el modelo pasado ya es quizás estarnos quedando un poco relegados. Y de eso va esta evidencia que estamos precisamente compartiendo. Cuando nosotros llegamos acá, vuelvo nuevamente, miren que tenemos ese video que ustedes acabaron de ver, pero adicional a ese video, esto me sacó, no creo. Puede ser, a ver, yo veo, están acá. Adicional a ese video, miren todo lo que vamos teniendo. Ya hay una ilustración directa de lo que tiene que ver precisamente con ese ebook y sus diferentes conceptos. Entonces se habla de una producción editorial digital, revistas digitales, libros digitales, documentos digitales. Ya hay un ahorro de papel que es mucho más allá de lo obvio, de lo lógico. Enriquecimiento, digital de las publicaciones. Entonces ya hablamos de sitios web, ya hablamos de portales en línea, ya hablamos de una interacción, de un proceso muy diferente a lo que nosotros estábamos precisamente acostumbrados. En ese orden de ideas, casi que nosotros podemos empezar, y aquí en este material de estudio se van a dar cuenta que va como ese paso a paso de cómo yo voy maquetando, cómo voy tendiendo a contener los diferentes elementos que por decisión estratégica, analítica y que beneficie finalmente a lo que ustedes quieren transmitir, pero que se va a traducir de cierto modo en lo que el cliente, el usuario final, el espectador va a entender para decir, me gustó, no me gustó, lo compro o no lo compro, fue efectivo o no fue efectivo, pueda darnos en ese aspecto. Hay una maquetación, hay unas células que me van a permitir entender si voy a hacer una producción fotográfica, una producción sonora, una producción animada, un 2D, un 3D, producción videográfica y demás producciones, pero la idea es yo tener claridad qué es lo que voy a tener, cómo lo voy a meter. Y ahí, obviamente, ya me voy a ir dando cuenta en qué nivel estamos nosotros trabajando. Hay una revisión, están los textos, las páginas, viene todo lo que tiene que ver con el estilo. Esto es el material de formación que ustedes tienen y que está suficientemente ilustrado para que podamos tener una muy buena disposición de lo que nos está esperando en ese tema. A partir de este punto ya empieza una serie de videos que van de cierto modo a ser muchísimo más claros con respecto a la maquetación, conceptualización, los software y herramientas del EPUB ya nos van hablando de una manera puntual. Se conocerá cómo realizar la exportación para el EPUB y las herramientas a utilizar. Sabemos que estamos trabajando en InDesign. Está el paso a paso para que lo puedan tener de buena forma. Plataforma y dispositivos de publicación, lo escogen ustedes desde la percepción que puedan tener de qué tanto nos están acercando a lo que quisiéramos buscar. Plataformas educativas, entonces aquí miren que, como siempre ha pasado con el SENA, nos va dando precisamente cada uno de los elementos que nos pueden ilustrar a lo que vamos a llegar para poder generar esa evidencia. Entonces, un buen contenedor de video, YouTube, claro, pero entonces también puedo adicionalmente entrar con plataformas en redes sociales, claro, comercio electrónico, claro, temas bancarios, los carritos de pago, las canasticas, todo esto, claro, plataformas de noticias, o sea, miren todo el elemento nos lo va dando, cómo se va a publicar, las tablets, dispositivos, los computadores, que es lo que en fin de cuentas nos permite acceder a esto. El cuento hoy por hoy va a un ritmo gigante y nos está facilitando muchísimo
la vida y la interacción con toda esta innovación. Se puede perfectamente hacer con un PDF, el Movie Pocket, el Sigil, el EPUB, es decir, tenemos cada uno de los elementos. Recuerden que, de cierto modo, este material de formación se vuelve súper explícito para que no quede lugar a duda frente a lo que nosotros vamos a desarrollar. Se habla de hipervínculos, se habla de anclas, se habla de botones, se habla de enlaces, los mismos que se pueden contener perfectamente en InDesign y de los cuales también les voy a compartir un pequeño video, no hoy, pero no en este encuentro, pero sí se los envío ahorita al grupo de WhatsApp para que lo puedan tener y nos vaya dando muchísima más claridad. Animaciones, dibujos animados, van plasmando, videos, slider, todos estos elementos se van convirtiendo en lo que a nosotros nos va a dar como resultado final algo parecido a esto. Este es un ejemplo de Pacífica, lo utilizan mucho, esto es totalmente elaborado en InDesign, sacan y cada botón me lleva a un elemento adicional. Yo lo puedo compartir, yo puedo entrar a ver qué es lo que allí tenemos y miren que todo lo que va haciendo es que me va generando una navegación. Yo puedo estar adentro y me voy volviendo mucho más inmersivo en ese proceso. Y no solamente más inmersivo, sino que de cierto modo esto me va ayudando como a entender hasta qué punto esto va llamando la atención. Esto nos va dando cuenta de hasta dónde yo puedo empezar precisamente a interactuar, a permitir que usted sea el responsable de ver dónde quiere ir, cómo lo quiere hacer, quiero vender, crear pedido, ayuda, compra online. Entonces miren que le van dando a uno a través de un botón una opción para seguir navegando, para seguir actuando. Esta tiene obviamente una forma particular. Hay muchos ejemplos, algunos tienen puntualmente temas que tenga que ver con otra serie de elementos, videos, fotografía, sonido. ¿En dónde está esa evidencia contenida? Elementos multimedia del catálogo digital, ya sabemos cuál es y cuál corresponde, y esta es nuestra evidencia. Esa evidencia que nos dice, elementos multimedia en un catálogo digital. Para que un producto editorial sea accesible, interactivo y funcional, se deben integrar los componentes como textos, fotos, videos, enlaces y otros elementos multimedia a su diseño. Los mismos que tiempo atrás ni se imaginaba uno que podrían existir. Los mismos que tiempo atrás hacía parte de un tema tan supremamente futurista que yo no me veía, además no se imaginaba, como no existía, lo desconocíamos, de cómo podíamos llegar a brindarle una experiencia al usuario de una forma mucho más atractiva, innovadora, creativa y absolutamente sencilla. Tanto así que lo hemos venido hablando en esas pequeñas charlas, lo que ha hecho la inteligencia artificial. Y lo que ha hecho la inteligencia artificial es, quizás puede que no sea programador, quizás puede que no sea diseñador gráfico, quizás puede que no sea fotógrafo, quizás puede que ni siquiera sepa grabar, no tengo ni idea de edición, no tengo ni idea de nada, pero tengo una forma particular de entender el gusto de las personas y que puede generar una atracción para que haga que yo como usuario termine diciendo qué tan chévere esto. Dicen que todo entra por los ojos y bienvenido que sea ese tema. En algún momento lo hablábamos con anterioridad, la magia de lo que no solamente el texto puede proporcionar, sino cuando yo veo una fotografía y una buena fotografía, no nos vamos muy lejos, lo que hace una fotografía en un menú de un restaurante. De hecho, ¿qué sensación les da a ustedes cuando llegan a un restaurante y piden una carta y observan una foto? ¿Qué sensación da? ¿Qué creen ustedes que eso logra en el usuario?
en este caso puntual, en el comensal. ¿Qué me dice a mí una fotografía en una carta de un restaurante? Creo que Escucho. si la foto está pues bien pensada, provoca sí, al comensal, como, o sea, se logra imaginar a qué puede saber ese plato, o qué experiencia va a tener. Kelly, una pregunta, y gracias por tu opinión. Si se habla de una foto bien pensada, ¿a qué te refieres? ¿Cuál sería para ti una foto bien pensada en ese contexto de un restaurante? Por ejemplo, bien iluminada, que el plato se vea agradable, que pues que se vea bien servido, como el emplatado bonito. Miren que es cierto, Kelly, y te agradezco. Miren que si ustedes se dan cuenta, se ha empezado a casi que a transformar un poquitico los esquemas tradicionales. Tiempo atrás, grabar un video de alguien comiendo era grotesco, era de mal gusto, era poco profesional. Pero si ustedes se dan cuenta hoy, por ejemplo, que estamos acostumbrados y bombardeados por MasterChef y sus diferentes formas y temáticas de instaurar estructuras, lo más normal es ver a la gente comiendo. ¿Les ha pasado? Entonces, ahora es muy normal que un influencer, que un youtuber, que una persona con características precisamente de marcar un muy buen ámbito en el mundo de los creadores de contenido, vamos puntualmente con un Tulio Recomienda, se dan cuenta que hay una especie de leitmotiv, que cuando hablamos de leitmotiv es eso que queda en el recuerdo de las personas. Un leitmotiv, hablándolo desde la producción cinematográfica, es cuando, por ejemplo, algo que sonoro genere una recordación por mucho tiempo y que eso cumpla una función drástica de lo pegajosito que es, me remite a mí inmediatamente a lo que quiere decir, cuál es la estructura. Para que me entiendan este ejemplo, y ya voy precisamente a por qué lo estoy trayendo a colación, si yo les digo a ustedes tan, 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 ¿a dónde se remiten? ¿A dónde lo lleva eso? ¿Quién me dice que les recuerda eso? Tan, 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 como un sonido de suspenso. ¿Eso qué es? No lo lleva a nada. Me pregunto, va a tener que pasar a la cámara porque me asusté. ¿Cómo es posible que no lo lleva a nada? Pues que no estamos conectados por acá. Sí, aquí estamos. ¿A qué lo lleva eso? Díganme, por favor. ¿Alguien sabe a qué lo lleva esa? Cari, ¿a usted le suena algo eso? José, ¿a usted le Como suena? que lo tengo, pero no estoy, no doy cuál es. Vuelvo y lo repito, o si no, yo soy el perverso cantante de este planeta. Pero dice así, tin, 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 tin. No, no le suena nada. Ay, esto me dañó la cama. Parece Para ti, en películas. sí, ¿en qué? ¿En cuál película? Le doy La de una pista. tiburón, algo así. Ah, vio José que sí sabía. Claro, la de tiburón. Tin, Sí, tin, sí, tin, sí. tin, 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 tin. Y todo el mundo se pone así. Otra para que sea mucho más cercano. Tan, tara, tan, tan. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué suena hoy por hoy en nuestro diario y cotidiano vivir? ¿Qué suena así? Pam, fa, fa, pam, fan. Coordinadora. Ah, sí ves, Coordinadora. Kelly. Claro. Entonces, miren, a eso se le llama leitmotiv y es un elemento que lo que genera es una recordación. Y una recordación que nos lleva directamente al producto. Yo no tengo que decir coordinadora mercantil, no. Ya con eso, cuando alguien lo asocia, pues simplemente uno ya sabe a qué se refiere. Cuando uno escucha eso de las películas, uno dice, claro, ya sé qué película es.
Pasa igual cuando alguien empieza, y en este caso hay una especie de leitmotiv, pero visual, que lo utiliza Tulio Recomienda. ¿Quién me dice cuál es? Todos conocemos a Tulio. Sí. José, ¿usted ha escuchado hablar de Tulio Recomienda? Sí lo he escuchado, pero la verdad no lo tengo presente, profe, la verdad no. Perfecto. Cari, ¿usted ha escuchado Tulio Recomienda? Sí, a veces me quedo viendo la receta, pero no Las recuerdo. recetas. Hay algo que él utiliza y que es poderosísimo. ¿Quién me dice qué es? Exceptuando a José porque no está muy en el punto, pero Kelly sí sabe, Cari también, no sé si Ruby lo haya escuchado en algún momento y lo haya visto. Hay algo que él hace que genera inmediatamente, qué tan bacano, ¿qué será? Algo muy sencillo. ¿Será la frase que él dice? La frase que él dice. ¿Cuál? Recetas fáciles para los que no Fácil cocinan, algo cocina así. para la gente que no cocina. Eso Eso. él lo va institucionalizando, pero visualmente hay algo que él hace que uno dice, ay, tan bacano. ¿Dónde queda eso para ir a comprar? Y a uno se le hace agua a la boca. Kelly, ¿qué se te ocurre que puede hacer? No, profe, no sé, de pronto mostrar la comida de una forma muy llamativa, pero no Miren, sé ustedes específicamente. se han dado cuenta, hay algo que pasa, les decía, tiempo atrás mostrar a alguien comiendo era atroz, era de poco gusto. Hoy por hoy lo que hacen es precisamente antojar a la persona a través de un simple y no, y el hombre se va a desbaratar y uno dice, eso debe estar muy bueno. Mírale la cara que está así, y puede que sepa bien maluco, pero solamente con esa forma de uno ver lo que se está comiendo la costilla y se empieza a saborear, eso se toma como un leitmotiv visual. Cuando una persona ya rompe esos paradigmas de cuidadito, no muestre a nadie comiendo, y antes todo lo contrario, usted lo ve que coge esa costilla y hace y empieza a saborearse y uno dice, uy, ¿qué es eso tan delicioso? Cambia por completo la forma de comunicar. Y cuando hablamos de que cambia por completo la forma de comunicar, ya empezamos a entender un poco la lógica de lo que nos rodea actualmente. El hecho de yo ver, por ejemplo, un catálogo de estos, pero un catálogo que te muestra videos, pero un catálogo que además te está mostrando un personaje animado que sale con diferentes elementos, por ejemplo, el tema de Rigo, que me parece que es un cuento que lo supo hacer muy bien. José, ¿a Rigo si lo conocemos o no? Cuando yo le Digo digo Rigo, ¿quién es Rigo? el ciclista. El ciclista. Entonces Rigo suena en todas partes. Dígame una característica que haya hecho famoso a Rigo, más famoso lo que es en el ámbito deportivo. Es como la forma que habla. ¿Sí ven? Nos estamos refiriendo a un personaje deportista que llevaba mucho tiempo dedicado precisamente a perfeccionar ese proyecto personal en el ciclismo, quedando segundos en grandes vueltas, creo que se quedó con medalla de plata también en unos olímpicos. Miren que el hombre siempre estuvo trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, pero en algún momento, gracias a una entrevista y a él mostrarse como es, se le salió un vainazo y ese vainazo gustó. Y como ese vainazo gustó, el hombre entonces se volvió como el rey Midas. Ya Colanta lo quería, Tigo lo quería, Movistar lo quería, una cantidad de empresas empezaron a querer a un personaje que se muestra al natural, que habla descualquierado, que te insulta y se ríe, porque siempre han dicho, dependiendo de cómo usted me insulte, me río o nos peleamos. Pero resulta que por menos mucha gente hoy por hoy ha tenido tremendos problemas hasta el punto delicado de perder la vida.
pero Rigo a usted le dice un madrazo y usted se ríe. Y entonces Tigo dice, no, esto es una bacanería, venga, entonces pongamos a Rigo como nuestra imagen. Y entonces luego empieza Rigo a entender todo eso y él empieza a aumentar ese universo comercial que lo rodea. Y entonces crea una marca propia. ¿Alguien sabe cuál es la marca propia de Rigo? Go, Rigo, go. Y entonces aparece, gracias Kelly, Go Rigo Go. ¿De dónde salió Go Rigo Go, Kelly? No sé, profe. Go Rigo Go. ¿De dónde, José? No, profe, no lo tengo claro. Cari, ¿usted tiene claridad? Nada. Entonces resulta que Go Rigo Go viene de una transmisión de una de sus carreras que estaba a puntico de hacer tremendo cuento y decían Go Rigo, Go Rigo, Go. Y entonces estaban diciendo, corra, mijo, dale, tú puedes, anda. Y esa transmisión a él le sonó y dijo él un día, ve, yo, ¿por qué no me llamo Go Rigo Go? Y entonces, a partir de una transmisión de ciclismo, él arma una marca personal importantísima, porque entonces ya uno sabe que Go Rigo Go es de Rigoberto Urán. Y entonces empiezan los productores audiovisuales a decir, hay que sacar novela, es el personaje del momento. Hay que sacar novela. Y él se va aprovechando todo eso y entonces luego monta el Café de Rigo. Entonces ya no solamente vende bicicletas, ya no solamente tiene taller de bicicletas, ya no solamente tiene almacén de indumentaria de bicicletas, sino que además abre un restaurante que se llama El Café de Rigo. Y entonces en ese restaurante ya el hombre va y lo madrea a usted y madrea al otro y madrea al otro, y todo el mundo toteado de la risa y pagan un plato de 60.000 pesos. Y entonces luego dice Rigo, o sea que entonces yo me volví prácticamente como el rey Midas, entonces a ver qué más la finca de Rigo. ¿Alguien conoce la finca de Rigo? He oído hablar, pero no la conozco. Kelly, recomendadísimo además para que vayas con tus hijos. Y entonces la finca de Rigo, usted se va, coge un bucecito y se va para arriba, cerca del aeropuerto, está a 5 minutos del aeropuerto de Río Negro, y es un espacio grandísimo con un restaurante, obviamente, pero usted llega allá y entonces tiene prácticamente una finca temática, tiene unas pisticas para que los niños puedan montar en bicicleta de todas las edades, pero hay una cantidad de animalitos en donde usted puede pasar como si estuviera en un panaca, y entonces un panaca, un ciclista, bicicletas, restaurante, café, gorrigogó, una cala. ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde sale todo esto? Para entender la dinámica de las oportunidades, las tendencias y lo que hoy por hoy puede hacer parte de una muy buena estructura, de una lectura muy inteligente de un personaje de a pie, perfectamente normal como la cantidad de ciclistas que han existido hoy por hoy, pero nosotros escuchamos de Go Rigo Go, de una cantidad de empresas y de negocios. Go Rigo Go ya está en Cartagena, en Santa Marta, en Medellín, en Bogotá, en Nueva York. Y entonces uno empieza a decir, ¿viste en qué momento ocurrió todo esto? Y entonces ahí dice uno, hizo una lectura muy clara. Hizo una lectura muy clara de una oportunidad muy bonita que le sonrió y se volvió una marca. Una marca que adicional ya empieza a acompañarlo de una cantidad de elementos. Alguien diría, si yo soy ciclista, monto un almacén de bicicletas. Raúl Mesa existe hace mucho tiempo. Para quienes de pronto han tenido algún contacto con el ciclismo, ustedes buscan en internet bicicletas Raúl Mesa. Claro, Raúl Mesa. Pero yo no le conozco a Raúl Mesa restaurantes, no le conozco fincas, no le conozco indumentaria, no le conozco que ya abrió en Nueva York, no sé, no, pero tiene un tema de bicicletas. Otros encuentran una lectura diferente y les cuento esto es porque nos debemos de aprender precisamente a aprovechar esas oportunidades. Miren lo que dice acá. Para que un producto editorial sea accesible, interactivo y funcional, se debe integrar los componentes como textos,
fotos, videos, enlaces de otros elementos multimedia a su diseño. Para brindar una experiencia visual para la elaboración de esta evidencia, realice las siguientes acciones. ¡Ojo! Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de Rigo con esto que estamos hablando? Escucho. ¿Qué creen ustedes que esto que acabamos de hablar tenga que ver, por ejemplo, con esto que nos trae hoy a colación esta evidencia? Cari, ¿qué se le ocurre a usted? José, ¿a usted qué le ocurre? ¿Qué es esto? ¿Sí tiene relación alguna? José, ¿a usted qué le ocurre? Pensando. José está pensando, mientras que José piensa. Cari, ¿usted qué piensa? Kelly, ¿usted qué piensa? Ruby, ¿usted qué piensa? ¿Esto qué tiene que ver? Ah, no, una anécdota desconectada. ¿Qué se te ocurre, Cari? Kelly, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues sería la marca mostrando los diferentes productos que tiene. El La almacén, marca perdón, mostrando sí, los diferentes productos que tiene. el restaurante, la finca. Podría ser elementos diferentes. Kelly, ¿qué se te ocurre a ti? Gracias, Cari. Kelly, ¿a ti qué se te ocurre? De pronto el saber vender a través de imágenes, así como él supo como vender su, pues su contenido, su imagen, su marca. Muy bien. Sí, cuando nosotros ponemos sobre la mesa una baraja de posibilidades, y lo traigo a colación es porque de oportunidad que él pudo encontrar a través de un madrazo que dio una vez en una entrevista en un micrófono que le sonó la flauta y que lo hizo viral y que esa viralidad le dijo a él inmediatamente, pues entonces yo me aprovecho de la viralidad y luego marcas me empiezan a buscar cuando habían buscado precisamente para vender leche a un ciclista, Colanta. Y entonces traigamos a Rigo, ve qué tan charro. Y entonces luego dice Tigo, comunicaciones, ve, traigamos a Rigo. Y entonces dice uno, ah, entendieron algo. Entendieron que ese posicionamiento creativo, innovador de un personaje puede redimir muy buena cuenta. En este caso, cuando nosotros tenemos en nuestras posibilidades textos, fotos, videos, enlaces, elementos multimedia que van a tributar a un diseño, estamos hablando de un universo. Y ese universo, si por acá capto a alguien con video, magnífico, pero por ahí derecho, y captemos con sonido, pero captemos con botones que me llevan a un enlace, pero adicional llevemos a un texto, pero mira que tenemos una animación. Y todo esto se va convirtiendo en tire 20.000 piedras para que una dé finalmente en la canequita. Y eso es una forma de marketing, digámoslo, ya no experimental, sino probado, pero de manera experimental muy bien posicionado. ¿Qué nos pide? Identificar en la maqueta cuáles son los componentes que proporciona interactividad al producto editorial que se desea publicar. Ojo, interactividad al producto editorial que se desea publicar. ¿Cuáles son esos componentes según ustedes? Según cada uno de ustedes, desde la necesidad que quieran ver. Crear una carpeta que hará las veces de catálogo con los elementos multimedia que se me implementarán, perdón, en el producto editorial para que sea interactivo. Si son imágenes, si son fotografías, si son videos, si son animaciones. Entonces yo tengo que animar 2D. No, usted tiene evidentemente en esos contenedores simplemente un enlace que me permite ilustrar utilizando esos elementos en esa creación, audios, y eso pasa a través de unas cajas de texto. Entonces, en el material ven el paso a paso en los videos de cómo se va incrustando y precisamente a través de InDesign, cómo puedo generar lo que, por ejemplo, hoy por hoy están haciendo múltiples ejemplos de catálogos, valga la redundancia, como Ésica, como Jambal, como esta que les acabé de mostrar, Pacífica, etc., etc.
Integrar los componentes interactivos al producto editorial diseñado utilizando la herramienta InDesign. Producto para entregar, elementos multimedia en catálogo digital, extensión libre para presentar la evidencia, remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio. No confundan, por favor, y acá quiero hacer un pequeño recorderis, porque nos pasa. Yo creo que de hecho por ahí, José, te hablé por Sayuna. Es importante, siempre que vean una evidencia, si nos cogió un poquitico la noche con ella, no hay ningún problema, saben que siempre la vamos a habilitar. Pero este es el código necesario junto con este, que es precisamente de qué va ese producto. Porque como son tantas evidencias durante todo el proceso de formación de diferentes fases, entonces necesitamos tener claridad cuál es la que corresponde para poderla habilitar. ¿Listo? Identifica los elementos multimedia que le proporcionan interactividad al producto digital, tienen un valor del 20%, elabora el catálogo digital con imágenes, fotografías, videos, animaciones. ¿Tienen que ser creados por nosotros? No necesariamente, simplemente que se pueda ejecutar esa maquetación y que ahí podamos ver cómo ustedes están desarrollando esta actividad. Se van a dar cuenta que el material de formación está absurdamente específico, les dice, como ya es habitual, paso a paso, casi que mire, pegue, y ahí está cómo está consignado esto. Integra los elementos del catálogo, utiliza las herramientas de Adobe InDesign para integrar los elementos multimedia del catálogo en el producto editorial diseñado, realizó una exportación EPUB del producto editorial utilizando la opción de maquetación fija. Miren que básicamente nos va dando todo lo que ya nosotros venimos con muy buena cuenta trabajando. Yo les voy a compartir, y se los decía, un video adicional que es específico para que miremos de cierto modo cómo esto se puede lograr. Ustedes ya tienen unas competencias interesantes porque hacen unas cosas en Photoshop, las exportan, utilizan InDesign para maquetación y ya lo otro es cuál es la creatividad, cuál es el alcance que ustedes tienen desde la percepción de cómo sí podría utilizar este elemento y cómo no, porque ese juicio de valor lo dan cada uno de ustedes desde su experticia, desde su lógica, desde su coherencia, hasta dónde esto puede aportar y hasta dónde esto no debería estar acá. Porque no todo lo que se podría utilizar sirve. Yo voy a montar un plato, pero entonces como voy a hacer un plato y estoy aprendiendo gastronomía, entonces tráigame papa, zanahoria, yuca, frijol, chop, no. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted va a hacer entonces en un solo plato uno que se llame bandeja paisa con ajiaco, con un sudado, con pescado, con no sé qué, en un mismo plato. Eso no funciona. Entonces, como no funciona, seamos específicos. ¿Cuáles son los ingredientes para esa bandeja paisa? ¿Cuáles son mis ingredientes para ese ajiaco? ¿Cuáles son mis ingredientes? ¿Cuáles son los elementos que yo voy a utilizar para que esta publicación mía sea efectiva? Entonces, en esa maquetación yo voy dando cuenta, ojalá muy justificado, de por qué escojo este elemento para este tipo de publicación o por qué finalmente no funcionaría tanto como alguno que ustedes hayan escogido, otros que hayan dejado por fuera. Básicamente lo que tenemos en esta evidencia. No olviden, por favor, tener presente las fechas, y acá me remito nuevamente a esto, para que las recordemos y sepamos exactamente cuáles son los plazos que tenemos para esa primera evidencia que equivale precisamente a el catálogo digital. Ustedes tienen acá el 1081 A2 evaluación 1, este es el primero, catálogo digital, elementos multimedia en catálogo digital. Tenemos fecha límite el 25 de abril. ¿No alcanzaron? ¿Se puede habilitar más espacio? Sí. ¿Pero cuánto más espacio? Dependiendo cuánto quiera usted que se le junte esta con esta, y de pronto esta con esta, y de pronto esta con esta. Ya eso depende de ustedes. Pero la idea es que el tiempo
está muy bien estructurado, les funciona perfectamente, el material de estudio está muy claro, y el resto es poder irnos precisamente a esa situación. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que hemos visto hoy? Profe, yo Entonces, tengo una consultica. José, hola. Este ¿Qué es ese programa pito, InDesign. José? ¿Le puedes armar un poquitico? ¿Qué es lo que pita por ahí, por favor? Ahí me tumban el tímpano. Sí, Qué pena, José, decir. ¿escucha bien? Sí, sí, No, decime. profe, que quería saber este programa InDesign, es que la verdad no lo he manejado porque no sé si la suite de Adobe todavía está funcionando o si tenemos de pronto alguna alternativa a ese Qué programa. buena pregunta, José. José, bueno, con respecto a lo que se tenía en convenio con el SENA, parece que hay inconvenientes. No obstante, algunos pueden tener el libre, una versión que es temporal y que podría funcionar. ¿Se nos sale José? No, Rubén. Y que dura como por un mes y medio. Ese también te podría funcionar. No obstante, la idea es que en este lo podamos tener a cabalidad. Si lo puedes conseguir y ubicar, igual nosotros hemos compartido, no sé si estuviste en la clase, creo que no estuviste, donde estuvo invitada Sandra Catalina, que fue ese primer acercamiento con InDesign, y como con algunos ejemplos que nos abastecían para esas actividades que teníamos pendientes, para lo que se venía. Igual se compartió un tutorial de cómo es el manejo no solamente de la interfaz para reconocerla completa, sino muy corto, que puede ayudar con las herramientas básicas y la forma de poder yo trabajar. Así lo mismo que vamos a hacer con esta. En caso de que no lo hayas visto, obviamente te recomiendo que te dirijas a esa grabación y puedan ver como toda esa base de cómo se estructura esto, más lo que tiene el material de formación, más el video que les voy a generar, les voy a compartir para que puedan hacer esa evidencia. Entonces, José, la recomendación es, si hay otros software que podrían tributar para algunas actividades. Lo que no sé es si puntualmente nos permita también el hecho de poder crear un botón con un enlace que me permita crear esta actividad puntualmente. Déjamelo como tarea, que con todo el gusto lo voy a consultar, y de ser así y que lo podamos utilizar, también bienvenido. A la par, si ustedes encuentran algo que puede reemplazar exactamente lo mismo, porque tenemos inconvenientes con ese tema del convenio de la Swift de Adobe y las licencias que hay entre Sena y Adobe, y lo pueden quizás compartir por el grupo o algo también. La idea es que no nos quedemos pues como sin poder establecer el conocimiento como tal en la evidencia. Sí, profe, yo estuve mirando, yo incluso miré el video donde estaban explicando sobre InDesign, pero pues entonces, pues no sé, yo estuve mirando por acá Y como no lo un tenías programa. instalado, pues no pudiste practicar tampoco. Sí, sí, no lo tuve instalado. Claro. Entonces, estoy mirando, pues me salió uno que se llama Scribus, que me dicen que es gratuito y pues que tiene semejanza a InDesign, pero InDesign. pues no sé, sí, Lo que no habría sé, que pero lo mirar, que me salió. dejarlo por favor copiadito. Si quieres ahorita me lo dejas, sea por el grupo o por el interno, y me comprometo como a mirar a ver qué características tiene y si podríamos realizarlo ahí también. Listo, profe, yo ahorita Hay unos, José, y obviamente eso, lo digo, no sé, hay gente que ha utilizado, no lo estoy recomendando, pero hay gente que utiliza craqueos de algunos programas. No sé cómo ustedes vean eso. Existe, y algunas personas funcionan así. Y han tenido la oportunidad precisamente de trabajar con su software para por lo menos no perderse mucho de lo que se está estableciendo dentro de las evidencias, pero ya eso queda como decisión de cada uno. Hay unos craqueos que son gratuitos también, que se pueden acceder sin ningún inconveniente, pero no son temas realmente oficiales. Entonces la idea es, lo digo es porque en una
en un encuentro sincrónico alguna vez alguien dijo, no, pero es fácil porque se puede hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué, y ahí quedó el cuento. Entonces igual, déjame saber de ese, consulto, miramos, a ver qué alternativas hay para que no se vayan a quedar igual, obviamente, con una explicación que va abasteciendo un software, pero finalmente tenerlo que hacer en otro. ¿Se puede? Sí. ¿Hay algún inconveniente si lo terminamos cuadrando a través de las mismas herramientas, casi que exactamente lo mismo, pero con otro nombre? Bienvenido sea, claro. Antes mejor porque conocemos y seguimos incrementando, precisamente ese como espectro de alternativas. Listo, profe, sí, ahorita le comento este programa, yo incluso ya lo descargué, es gratuito, sí, es de código abierto. Entonces, pues digamos que tiene ¿Y lo has acceso a... cacharreado, José? No, lo abrí, sí, pero pues lo abrí antes de que viera la grabación de la clase pasada. Ya, Entonces, pues estaba como perdido. Entonces, no claro. sé, que sí sabe más o menos cómo es, entonces sería bueno de pronto. De una, dejárnoslo saber, claro, de una, José. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Kelly, Cari. Si no, entonces nada, desearles un excelente fin de semana, que puedan descansar. Cari, cuente. Bueno, profe, no tiene nada que ver con esta asignatura, sino es que vi algo, quería saber si fue que hicieron un cambio de instructor de inglés, ¿De instructor de inglés, porque señora? sí, Sí, señora, hicieron cambio de porque instructor de hace inglés, se hizo. una semana acabé de ver un anuncio de un profesor, de un instructor diciendo que tenemos clase el 15 de abril. Y ya Sí, había tenido una sesión con una instructora. efectivamente, pero creo que es... Ah, bueno, no, pero cambiaron el que estaba desde el año pasado, el que venía, pero creo que ya lo que hubo fue un cambio de asignatura, es decir, como que iba a arrancar primero inglés, pero luego lo cambiaron por una de las transversales y hicieron este cambio, pero en realidad sí hubo un cambio único de instructor de inglés y ahora están, ya es una instructora, ¿cierto? La que los va a acompañar a ustedes en el inglés y lo que sí cambiaron fueron unas fechas entre una transversal, que creo que la ambiental, me parece, si no estoy mal, e inglés. Pero sí, si hay alguna duda al Es que respecto. la ambiental ya la dimos, y incluso ya se cerró. Sino que me parece extraño que ya habíamos empezado una sesión con la instructora y hoy que entra anuncio dice que hay una sesión con un instructor y son las Para mismas inglés, actividades. para inglés. Sí, de inglés. Listo, Inglés. déjame consulto puntualmente eso, cuáles son los anuncios de los que está hablando y cuál es el caso, y te confirmo puntualmente que lo que pasó ahí. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, a todos reitero una feliz noche. Muchísimas gracias por haber asistido a este pequeño grupo, pero muy bien ponderado y recibido, con toda la energía del mundo, los últimos de los mohicanos, que seguramente vamos a hacer las cosas muy, 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 muy bien. Y ya cada vez falta muchísimo menos, así que nada, a disfrutar este último tramito que nos está faltando, y esto pasa muy rápido. Una buena noche y un feliz fin de semana para todos y todas. Que estén muy, pero muy bien. Igualmente. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Kelly. Gracias, Gracias a profe. ti, a Buenas noches. Cari, a José. Igual a ustedes. Cuídense mucho.